Aquí estamos otra vez, lo mismo que el otro año. Abrime la puerta pronto. Nos vamos para otro lado. Ajá. Había gente con la mano levantada cuando nos fuimos. Ah, perdón, estaba hablando, iba a intervenir, ya no me acuerdo. Por favor, que intervenga. No voy a decir que estamos grabando para que no te intimides. Que no se ha conectado todavía la estudiante que había anunciado que iba a intervenir. Yo, profesor, Está en este. Ah, muy bien. ya estoy aquí. Ok, adelante. Quería decir que, ya un momento. Ahora sí, quería decir que en el hecho de que usted decía hace un rato que las obras, algunas obras literarias también plasman mucho de la realidad, aunque estuvieran contando una historia ficticia, se podía ver incluso en Harry Potter, porque creo que Harry Potter habla, bueno, como en una metáfora, habla sobre la Segunda Guerra Mundial e incluso sobre política, como usted ha dicho, que algunas obras uno no se da cuenta, pero hablan hasta de política. Creo que Doña Bárbara también hablaba de la situación Uf, en Latinoamérica o de Venezuela no, en esa sí. época. Y entonces yo creo que, creo que es un punto que todavía nos faltaba hablar, que lo más importante de todo esto era la forma en que se plasman las obras literarias, que es como nos había dicho en el video, que el lenguaje pasa a primer plano. Entonces creo que es como que lo que todas las obras literarias tienen en común, Sí. porque es como lo que primero lo vuelve artístico y segundo lo hace llamativo al lector. Ujú. Ciertamente, sí, sí, tienes razón. Ese criterio, no lo habíamos mencionado antes, el criterio de que la literatura o la obra literaria pone el lenguaje en primer lugar, lo pone por encima de todo lo demás. Se refiere, bueno, no lo habíamos mencionado por su nombre, pero sí habíamos hablado de que una obra literaria utiliza el lenguaje de manera bella, ¿no? Habilidosa, metafóricamente, etcétera. Eso es poner el lenguaje en la cima. Y cuando uno encuentra una obra que cumple con eso, uno se dice, ah, mira, esta es una obra literaria, esta indiscutiblemente es literatura. Ok, pero entonces viene uno y se encuentra, por ejemplo, con Augusto Monterroso, que es un autor guatemalteco-mexicano. O sea, nació en Guatemala, pero vivió la mayoría de su vida en México y México lo consideran un escritor mexicano. Viene y cuenta un cuento que dice solamente esto. Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese es todo el cuento. ¿Sí? ¿Lo habían oído? No, no. Mira, acabas de leer un cuento nuevo. Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Hay gente que considera que ese cuento no, que esa oración no constituye un cuento. Y explican por qué, ¿no? Tienen sus criterios. Pero hay otra que le empieza a buscar las 19 patas al gato con eso, y se pregunta cosas e infieren cosas, ¿no? Hechos y construyen toda una historia que está detrás de esa simple oración, la oración más simple del mundo. E incluso yo tenía un primo que estudiaba letras y un día me llamó sorprendido porque estaba inscribiendo el semestre y dice, mira, este semestre va a haber aquí en la Escuela de Letras un curso, una electiva, un curso que se titula El dinosaurio de Monterroso. Imagina, todo un curso dedicado a ese cuento que mucha gente no considera cuento porque es simplemente una frase de 9 palabras. Tiene libros que tienen 9.000 palabras y tú dices, nada, ¿quién va a estudiar esa porquería? Ajá.
tú tienes libros que ponen el lenguaje por encima de todo, ¿no? Que lo más importante es cómo dice las cosas, trate de hechos ficticios o hechos reales, que trate de textos intertextuales o no, que trate de esto, de lo otro, lo que sea, pone el lenguaje por encima de todo y bueno, y a veces ni siquiera lo consideran literatura. Y viene este señor que escribe con toda la simpleza que puede haber, más simple que el habla cotidiana, y entonces hay unos tipos que vienen y dicen, sí, sí, claro, eso es literatura, mira todo lo que hay. Sí, es verdad que uno puede hacer un montón de conjeturas, pero ese criterio de que el lenguaje se vuelve lo principal que está por encima de todo lo demás, ese criterio no lo cumple. Entonces se nos echa a perder. Hay también otro escritor que nació en Argentina y vivió mayormente en Venezuela, que se llama Javier Villafañe, que escribe unos cuentos. Ya esta tarde les voy a mandar cuentos de Villafañe y de Monterroso también, pero tendría que anotarlo. Aquí no tengo dónde anotar. Sí, lo puedo anotar en Word. Este, en que, bueno, uno de los cuentos más famosos de Villafañe se titula La cucaracha. Se trata de un hombre que vivía solo y que no tenía sino una silla en su casa, dormía en el piso. Y un día salió de un hueco en la pared una cucaracha y se vino a dormir al lado de él. Y a la mañana siguiente la cucaracha se despertó y se volvió a meter en su hueco. Y él no supo más de ella hasta la noche que el tipo vino y se acostó en el piso donde dormía todas las noches, y la cucaracha volvió a salir, lo volvió a acompañar. Y eso, y lo cuenta con la belleza con que estoy hablando yo. Simplemente es. La cucaracha salió del hueco y se acostó al lado del hombre. Más poesía no hay. Eso es todo el nivel poético que tiene ese cuento. Ya lo verán porque esta tarde se lo voy a mandar. Eh, Chico, no parece verdad que este cuento de Villafañe ponga el lenguaje en un lugar privilegiado y honroso, porque el lenguaje hace unas maravillas con Es ficticio, sí, ese criterio lo cumple. Es intertextual, sí, a lo mejor por ahí hay alguna otra obra, no sé cuál podría ser, no se me ocurre. A lo mejor hay por ahí otra obra que tenga rasgos parecidos. Los otros criterios quizá los cumple, pero este no lo cumple. Se cae otra vez. Es que no, todo criterio que aparezca por ahí, uno va siempre a poder, a veces a uno le duele comprobar que siempre con todos los criterios que se usan para definir qué es literario y qué no, siempre se caen. Eh, ¿Había alguien más con la mano levantada? Ahorita no estoy en su. Ah, sí, claro. Anthony. Soy yo. Em, no, solo quería hacer el comentario de que ahora que está hablando de esa novela me recordó a otra que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el protagonista era Gregorio Samsa. Sí. Mira, ahí está Si la algo, intertextualidad, sí. no sé si alguno de ustedes la conoce. En mi caso yo la conozco gracias a una canción. Se titula Es La Metamorfosis. exactamente La Metamorfosis, donde un Yo la Gregorio Samsa, leí. Ay, no, qué libro tan horrible. A mí no me gustó. ese Yo es, lloré. yo una vez, A mí no me gustó para nada, qué horrible. la novela como tal, yo no me la leí, pero sí hay una canción que está basada en esa novela que tiene una metáfora bastante diferente a la que tiene el libro. Ah, ¿cuál es? Se llama precisamente Samsa. Ah, La canción precisamente se llama Samsa. que, Em, Hay interpretaciones de esa canción, varias. Sin embargo, una de ellas eh, habla sobre lo que es el concepto de la familia encontrada, el cómo ujú, la familia genética no siempre es realmente el lugar donde uno se siente más seguro. sí.
Ah. Sí, eso quizá también pueda observarse, también pueda comentarse eso con la obra de Kafka. Sí, siempre se dice que Kafka escribió eso porque así se sentía el hombre en la sociedad, sobre todo en Europa, después de la Primera Guerra Mundial. Sí, ¿no? Se sentían así como un insecto rastrero. Se sentían tan mal que se sentían como un insecto. Alguien dijo, creo que fue Martínez, que no le había gustado, que horrible. Eso que No pasa, sé, eso que nos no me pasa, convenció. eso que no, ya va, el convencimiento es otra cosa. Eso que nos pasa cuando leemos algo y nos parece horrible, sufrimos por lo que hemos leído, que nos sentimos mal porque el personaje se siente mal, lo que se narra es como para sentirse mal, le produce a uno un malestar, un sufrimiento, un dolor. Es lo que normalmente se llama placer estético. Claro, no solo eso, también cuando el texto lo hace, lo pone a uno contento, uno se siente feliz, uno se siente amado, uno siente que la vida es bella, que todo es alegría, que hay muchas flores en el jardín y que aquello es una maravilla y que Dios lo ama a uno, y etcétera. Eso también es parte del placer estético, ¿no? El efecto que produce el autor solo con las palabras, ¿no? Y que eh, llega a los centros nerviosos que tiene uno y que le producen esta sensación o aquella, y a veces no son sensaciones que el autor ha premeditado, sino que, bueno, este libro le produjo a esta persona esa sensación, esa emoción, ese dolor o esa alegría, aunque, bueno, a nadie más se la había producido, a muy pocos, y el autor no supo nunca que produjo esa sensación con ese libro. Eh, Eso es lo que se llama placer estético. Es decir, mira cuánto disfrutaste, Ashley, cuánto disfrutaste ese libro que te produjo una sensación. Lo triste es que el libro sea indiferente para ti. Lo triste es que, ay, no, qué aburrimiento, yo no voy a leer esto, no va a terminar. Pero tú lo debes haber terminado, supongo, y te produjo eso. No, Kafka es un genio. Mira lo que Sí. hizo con una persona que no había nacido cuando él se murió. Es más, cuando él se murió no había nacido ni tu bisabuelo. Yo me imagino, igual que me dio mucha rabia con el libro de Verónica decide morir. Ay, Ajá. Dios mío. Es que todavía me acuerdo y me molesto, porque yo le lloré y yo me molesté y Le a mí me dio lloré. tanto sentimiento para que al final me dijera, era una prueba. No, eso no se... Ah, no sabía. Era para ver, era para... No. Está bien, qué ingenioso el señor. A ver, Montilla, está levantando la mano. Creo que hay dos formas de no disfrutar o no de no gustar un libro, porque está esa de simplemente no me gustó porque no conecté con la historia, que es algo, bueno, las dos son muy personales, pero esta Sí, siento que es más de gustos, y está la otra que, como usted dice, que es conectarse mucho con las emociones del escritor o del personaje. Y por lo menos yo tengo dos ejemplos en la hora de, porque uno cree que a veces uno es difícil abrazar esas emociones con las que uno está viviendo a través del personaje. Por ejemplo, no sé si usted conoce el libro Lolita de sí, Vladimir Nabokov, que el escritor es muy bueno y él supone que el libro está escrito desde la perspectiva de un pedófilo sí, y te lo pinta como que no está pasando nada, pero tú sabes que está pasando algo muy mal. claro. Y uno trata de no empatizar, pero la forma de la escritura Ujú. hace que uno tenga como una conexión con el protagonista, lo que es increíble la forma en que uno puede vivir la historia. Sí, Y, por ejemplo, hay gente que no le gustó ese libro porque no le gustaba esa sensación. claro, claro. Y el otro lado es, por ejemplo, en Cien años de soledad hay gente que no le gustó y no fue algo de sensaciones o de emociones, sino que simplemente no le gustó la forma de la escritura, cómo se presentó la historia o algo así. Yo, por Son ejemplo, unos locos. yo lo amé, yo creo que Cien años de soledad es mi libro favorito, no, nunca se me complicó la parte de los nombres.
Ajá. pero hay mucha gente que no le gusta. Entonces están como estas dos partes de gustar. Una en la que el libro te deja devastado y la Sí. otra en que como Ay, no, se dejó de oír. ¿Aló? a lo, no nada de eso, que son ¿Hay una que esas te dos deja formas. devastado? Por ahí te quedaste. Una que te dejan devastados, o sea, lecturas que sientes demasiado lo que está transmitiendo el libro, o Sí, la otra que es que simplemente no conectas con el libro, no te gusta la forma de la escritura o cosas sí, así. sí. Voy a poner un paréntesis aquí. Como tú dijiste un asunto personal de tu visión de 100 años de soledad, yo voy a decir la mía. Yo tengo 100 años de soledad escondido en la biblioteca. Porque si yo paso junto a ese libro, el libro estira la mano y me agarra. Yo Y, en- también, acá y, rato lo en- quiero releer. y entonces yo me digo, bueno, déjame, voy a leer la primera página que es tan bella. Y entonces, qué rico, la voy a leer otra vez. Ahí pierdo media hora. Entonces después ya me veo leyendo 5 páginas, 10 páginas, y de repente me digo, ay, me voy a sentar. Y entonces llego a la página 75 y me digo, no, ya la tengo que leer otra vez. No voy a llegar a la página 75 y voy a devolver. No. Entonces tengo que tener el libro escondido porque si no, me agarra y hace conmigo lo que le da la gana. Este, eso es placer estético, eso es lo que tú acabas de mencionar, de escribir, es eso, exactamente. El placer estético es la ubicación del lenguaje por encima de todo lo demás en el universo literario y en el universo preciso de ese libro y de ese autor, e incluso se puede decir también de ese lector, porque el lector también forma parte del ecosistema de la lectura. Eh, sí, pasa eso, exactamente, muy bien. Y el muérgano que escribió Cien años de soledad, deberíamos mandarlo para la guillotina, porque no escriba más. No, qué malo que se murió. Muy malo, muy malo. Y quería decir una nota que no sé si estoy confundido con la hora, pero primero voy a comentar esto. Yo tengo un amigo que es profesor en el pedagógico que dice siempre, que la gente cree que no le gusta la literatura, pero lo que pasa es que no la lee. O también se puede decir, siempre me dice, también se puede decir de la otra forma, digamos. La gente que no dice que no lee porque no le gusta la literatura, pero es al revés. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Él dice, y da conferencias acerca de eso y todo, ¿no? Y ha leído teorías sobre el asunto. Dice, la gente no lee porque no le gusta, y no le gusta porque no lee. Claro, tú lees Cien años de soledad, automáticamente te va a gustar. Aunque tú dices que hay gente que no le gusta, sí, pero es porque no lee. Y no lee porque no le gusta, no le gusta porque no lee, no lee porque no le gusta. Entonces él dice, hay que romper el círculo vicioso. Lo que tenemos que lograr en la clase es romper ese círculo. En alguna parte hay que meter la tijera y lograr que el estudiante o que quiera, que desee leer, es decir, que lo haga, o que llegue a gustarle. Tiene que hacer maromas, tiene que hacer payasadas para que le guste. Y entonces, bueno, se pondrá a leer. Y después cuando lea, se dará cuenta, oye, sí me gustó, voy a leer otro, ¿no? Y así se rompe el círculo. Eh, el gusto, que ya he mencionado, que Eagleton y otros teóricos lo ponen como un elemento importante para que un texto se considere literario, el gusto es tan importante en este asunto que miren lo que hace. Puede hacer que uno deje de leer, ¿no? Es tan determinante que uno puede empeñarse en que un libro que no tiene muchos atributos, uno se empeña en que sí es literario porque a uno le gustó y puede empeñarse en lo contrario también. Y bueno, no me gustó, no lo terminé de leer, recomiendo que nadie lo lea. Un poder tan grande no puede menospreciarse, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y entra en el asunto teóricamente porque es un elemento que tiene mucha fuerza. Quedó grabado, qué maravilla. Miren chicos, que les quiero preguntar, ¿a qué hora termina esto? Que estoy confundido.
Bueno, en el 2 y horario. 15. Sí, sale a las 2:15. ¿A las cuántas y 15? 2:15. 2:15. 2 y 15. Ah, faltan como 20 minutos, ¿no? Sí. ¿No? Sí, más o menos. Es que yo estoy en un país donde tenemos una hora menos. Entonces, esos cálculos a veces en estas situaciones son difíciles. Yo estoy tranquilo en mi casa sin hacer nada y es un cálculo sencillísimo. Pero aquí estoy atendiendo otra cosa. Estoy atendiendo lo verdaderamente importante, ¿no? A ver, chicos, ¿qué más me comentan? ¿Qué otra cosa leyeron? ¿Qué tienen por ahí? Eh, bueno, respecto a lo de la lectura, sí, yo quería decir que es un círculo vicioso que se rompe una vez uno consigue un libro Sí. que lo atrapa, que lo hace entender ese universo y ya simplemente uno no para. Pero también hay lecturas que son pesadas. Ujú. Por ejemplo, mm, Ana Karenina, yo me lo leí como en un año, era muy pesada para mí. Siento Ay, que qué hay bien. lecturas que el contenido, no sé, son difíciles de asimilar, son, no sé, como pesadas. No sé por qué. Eso sí, no sé por qué. Yo 2 veces abandoné a Ana Karenina porque me decía, bueno, chicos, esta descripción de cada hoja, de cada árbol, nos lo podíamos haber ahorrado, ¿no? Claro, Así Sí, fue no, mi es que experiencia con Doña Bárbara. ay, Doña Bárbara describe mucho, es muy linda la descripción, por sí. ejemplo, creo que se llama La Bella Durmiente, no me acuerdo cómo se llama el La capítulo, Bella donde Durmiente, ese es el lo más bello que hay en Cien años, es en Doña Bárbara. espectacular. Ajá, Pero ese capítulo donde ella conoce a Santos, sí. donde no Doña Bárbara, sino Marisela. Marisela, la hija de Doña Bárbara. Ajá. Es espectacular el capítulo y la descripción me pareció increíble. O sea, yo me sentía como Marisela, Ay, qué pero bello, qué es, bello. pero es bastante así toda la obra y entonces llega un momento que uno como que se cansa y quiere saber más de la historia. Sí, bueno, me dan ganas de contarles todas mis experiencias con esos 2 libros, pero no puedo detenerme tanto en eso. Yo decía de Ana Karenina que nos podíamos haber ahorrado tanta descripción, pero en esa época no sabía yo que esa época, la época en que fue escrito el libro y el movimiento al cual pertenecía el autor y lo que estaba de moda como escritura literaria, bueno, imponía esas características, ¿no? Tenía que ser así. Ana Karenina forma parte de un modelo, bueno, modelo no, porque no, el autor no siguió un modelo para escribir, pero eh, tiene unas características que normalmente aparecían en las obras literarias escritas en esa época. Una vez que uno se entera de eso, uno dice, oye, pero qué bien quedó esto. Hace 10 años, cuando intenté leer esto, me aburría muchísimo esta parte, pero qué bien. Bueno, o puede ser otra cosa, ¿no? Pero bueno, también estudiar sobre esos asuntos le da a uno ventaja cuando va a leer. Aquí también cuenta, esto es otro comentario así del tipo del profesor del pedagógico que dice lo de que no leen porque no les gusta y no les gusta porque no leen, no leen porque no les gusta, etcétera. Pero lo que pasa con libros así portentosos, como Cien años de soledad, como Doña Bárbara, como Ana Karenina, ¿no? Y otros, Don Quijote, La Odisea, etcétera, que uno, cuando uno está en bachillerato, que los profesores se esfuerzan tanto en que a uno no le guste la literatura, eh, lo que pasa con esas lecturas es, he llegado yo a la conclusión y he leído que algunos autores también llegaron a esa conclusión. Ahí sucede que a uno no le ha llegado la edad de leer ese libro. Ya no me acuerdo quién es el autor que lo dice así exactamente. Creo que es este señor Dahl. Escribe algunos libros infantiles, escribe libros para adultos y libros para niños. Su apellido es Dahl, D-A-H-L. Entonces, él dice que si usted no disfruta un libro, si usted no lo comprende, si el libro parece ser la mayor dificultad que hay para leer el propio libro,
hay que abandonarlo, porque sencillamente usted todavía no tiene la edad del autor. Y entonces uno siempre se pregunta, ¿qué? Entonces, yo necesito tener 71, no, 69 años para leer Don Quijote, porque esa era la edad que tenía Cervantes cuando publicó Don Quijote. Bueno, la segunda parte, ¿no? Que le faltaban unos meses para morirse. Eh, ¿Y qué? Tengo que tener, qué sé yo, 84, no, 80 años para leer aquel libro de Uslar Pietri que se titula El hombre que voy siendo. Yo el año en que Uslar Pietri cumplió 80 años, publicó ese libro, yo vi la noticia en la televisión, ¿no? Y cuando escuché el título me dije, que este señor que ya está tan grande, que este año cumplió 80 años, él piensa seguir evolucionando, porque el libro se titula El hombre que voy siendo. Más adelante va a ser otro. Y yo tengo que tener 80 años para poder disfrutar ese libro. No, se trata de que uno puede alcanzar la edad cronológica del autor, sí. Uno puede alcanzar la edad psicológica, la edad emocional, la edad, qué sé yo, espiritual, de cualquier tipo de edad. Fíjense que los autores de literatura infantil no es que tienen 5 años o 7 u 8, ¿no? Ellos reducen su edad para hacerse compatibles y comprensibles por el niño. O sea, el niño toma el libro y como habla de su mundo y como habla en su idioma y con esas vibraciones de las emociones infantiles, el niño se engancha. Pero el autor puede tener 57 años, ¿no? O más. Entonces, a uno no le gusta un libro, no siente cierta dificultad, uno debería llegar a la conclusión pronto de que hay que emplear esas horas en leer uno que sí lo emocione a uno. Porque con bueno, me faltan unos años, me faltan unos meses, o quién sabe, a lo mejor nunca llego yo a disfrutar ese libro. Con Ana Karenina, sí, me pasó eso también. Ah, y no digo yo un año, te puedes haber demorado, porque ese libro tiene como 1200 páginas. Así que si leías 100 en un mes, estaba muy bien. Eh, pero Profesor, simplemente a uno le llega la edad. Y, disculpe, quién es el autor de Ana Karenina? Que no recuerdo. León Tolstoy. Ah, ok, gracias. Yo pensé que era Jane Austen, por eso se me hizo raro lo de las Mm, descripciones. ok, No, no, él es ruso, si no me equivoco, sí. es ruso, sí. Pero los Ese libros li- de él sí me han costado bastante. No sé, supongo que es por eso mismo que usted dice, que Pero la cuando uno literatura lo rusa es termina, así. lo debe soltar y leerlo después. Hay un libro de él que es muy famoso y que yo aún no he podido leer y yo lo dejé. De verdad no puedo leerlo. ¿sí? No sé, siento que no puedo. Ya llegará el día. Exacto. De todas maneras, Ana Karenina tiene una cosa hermosísima que es la primera frase. Es algo que todo el mundo conoce. Ya saben cuál es, ¿no? Ok. Em, a ver, ¿me van a decir la primera frase de Ana Karenina? La primera frase de Ana Karenina dice, todas las familias felices, sí, todas las familias dichosas son diferentes, no son iguales. Las infelices lo son cada una a su manera. Puede que dice eso, entonces empieza a hablar de la familia de Ana Karenina y 200 páginas más adelante de que uno se entera de lo que está pasando. Bueno, este, ya ustedes vieron que yo me encadeno y hoy no lo puedo hacer. No, no, seguramente ustedes tendrán otra clase después de esto y yo tengo una misión importante que cumplir. Tengo que ir a buscar a mi hija en la escuela. Eh, bueno, entonces no sé si hay alguna otra cosa que podamos conversar en estos minutos que faltan. No sé si tenga algo que ver, pero bueno, ahorita me fui a buscar mi libro de Orgullo y Prejuicio porque la, el primer párrafo también lo tengo, iba a En la decir mente. memorizado, pero claramente no, porque
eh, lo fui a buscar, pero sí, lo tengo presente porque me pareció bastante, no tan impactante como ese, pero sí es interesante. Es una verdad universalmente reconocida que al hombre soltero poseedor de fortuna cuantiosa le hace falta casarse. Ajá. Si uno Jane piensa en Austen el tiene siglo muchas XIX, buenas Depende. frases. perdón. Que Jane Austen en Orgullo y Prejuicio tiene muchas buenas frases. Sí, Bastantes, sí. como usted decía, algunas muy feministas para la época. Ah, hay una parte ¿Ah? que recuerdo que decía, la mujer, lo tengo marcado, qué bueno. La mujer debe conocer a fondo el canto, la música, el dibujo, el baile, las lenguas modernas, si quiere merecer el calificativo de la mujer cabal. Y si con todo eso le falta un no sé qué indefinible en su expresión, manera de andar, tono de voz y ademanes, solo a medias se le podrá aplicar el calificativo. Caramba. Ajá. Pero Am, a mí me encantaba como siempre respondía Elizabeth, porque ella era como muy directa, pero a la vez muy sarcástica. Entonces ella siempre estaba así como que, ay, si nosotros hacemos todo eso, pero y si no, no valemos nada. ¿Y ustedes qué hacen? Nada más ponen plata y ya. Bueno, sin duda es una autora muy inteligente. Chicos, a ver, me acuerdo de algo de Tolstoy. La estudiante que ha leído que se ha forzado a leer las novelas de Tolstoy, quizá pueda leer los cuentos con más placer. Los cuentos de Tolstoy son una cosa que en el camino uno puede decir, pero que bueno, ¿y aquí qué está pasando? Parece que no estuviera pasando nada o pasa muy poco y al final, ¡pum! Lo tumba uno el muérgano de Tolstoy. Hay un cuento de Tolstoy que es de los mejores que ha escrito, quizá mi favorito, que se titula ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Una pregunta. El título es una pregunta. Lo recomiendo. Y ahora que pensé en ese cuento, me digo que les voy a poner una tarea para la semana que viene, o para antes, si las circunstancias lo exigen. No es una tarea en realidad, es un placer, un juego placentero que vamos a jugar. Yo siempre tengo con los estudiantes al menos una sesión, en la época presencial también era así, en la cual pido que cada quien traiga a la clase el libro, el cuento, el poema, el fragmento. Cuando es un texto largo como una novela, imagínense Ana Karenina, cuando es un texto largo, pido un fragmento, ¿no? Uno que se pueda leer en unos pocos minutos y pido que cada quien venga y nos lo lea a los demás y nos cuente por qué ese cuento, ese poema, lo que sea, lo tiene atrapado, lo tiene enamorado, lo tiene, lo que sea, ¿no? Porque ese es el texto que tiene ahí en la mesita de noche, cuando se siente triste va y lo lee y se contenta, porque ese es el libro, el poema, el cuento que tiene que leer cada cierto tiempo porque le da gusto, le da la gana, porque encuentra placer en eso y nada más, ¿no? Y entonces podemos hacer eso la semana que viene. Y yo siempre lo hago en la segunda clase. Eh, no, en la tercera. En la segunda es el resumen de los textos teóricos sobre qué es literatura. En la tercera y a veces cuarta, a veces quinta, ah, hacemos eso. No podemos esta vez dedicarle toda la clase a eso, pero podemos leer dos o tres, los que se ofrezcan ese día. Entonces yo voy a traer, ¿qué voy a traer yo? Bueno, les diré la semana que viene. ¿Les gusta la idea? Sí, profe. Muy bien. Está buena, pero yo tengo un problema. A ver, Sucede que yo soy una persona que no lee muchos libros, ¿sabe? Yo soy más de novelas gráficas, videojuegos, películas, series. ah, cuando Igual, dijiste, igual y sí tengo cuentos que sí me gustan. ok, cuando dijiste, no leo muchos cuentos, me dije, bueno, pero no hay problema, ¿no? No dijo, yo no he leído nunca ningún cuento.
has leído algunos. Alguno habrá por ahí que te guste más que los otros. Y si no tienes un cuento, un poema de cabecera, esta será una oportunidad para que escojas uno. Bueno, chicos, creo que deberíamos detenernos aquí. No, sí, puede ser. Podemos detenernos aquí eh, porque tengo que salir corriendo. A menos que haya algún otro comentario que falte por decir. Yo sabía que no había más comentarios. Muchas gracias, mis queridos, porque fue muy entretenido y porque vinieron muchos y los comentarios que hicieron son todos muy valiosos, muy inteligentes, muy pertinentes. Bueno, y todo salió bien, ¿no? Hacer la primera clase a ciegas, quienes ustedes me vieron la cara, no, sí me la vieron, ni yo a ustedes, uy, vamos, requete bien. Sí, sí, puedo sentir la tristeza que sienten porque que ya nos vamos, pero la vida es así, no la he inventado yo. Estoy Camila. tranquila porque nos vemos la semana que viene. Ah, qué linda, muchas gracias. ¿Ibas a decir algo, Camila? Parece que siguió. Ok, no. Muy bien, entonces, Dios me los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Libro en mano. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. puede ser Gracias, también, profe, gracias. ok, yo dije libro en mano, pero puede ser también pantalla en mano, no hay problema. Chao, chicos. Chao. Cuídense, Chao, profe. gracias. Gracias a ustedes.